Un renombrado cirujano se enfrentó a un dilema imposible: salvar la vida del hombre que arruinó la de su hijo, o no hacer nada en la mesa de operaciones. Santiago Martínez, un cirujano de renombre, caminaba por los pasillos del hospital con una carga que ningún hombre debería llevar. Su hijo, Andrés, de apenas 10 años, había estado en coma durante las últimas 6 semanas, desde el día del trágico accidente. Aquel día había cambiado todo. Lo que comenzó como una tarde normal, terminó con su vida destrozada al recibir la noticia del terrible choque que dejó a su hijo entre la vida y la muerte. Desde entonces, Santiago vivía en una mezcla constante de desesperación y esperanza. Pasaba los días en el hospital, trabajando incansablemente, y las noches en la unidad de cuidados intensivos, al lado de Andrés, esperando un milagro. La medicina, que siempre había sido su refugio y su pasión, ahora se convertía en un recordatorio constante de su impotencia. Con todo su conocimiento y habilidades, no podía hacer nada para despertar a su hijo. Una mañana, tras otra noche en vela, Santiago fue llamado al despacho del director del hospital. Allí, le informaron que había una oportunidad para salvar a Andrés. Un donante de órganos había sido identificado, y su hígado era compatible. La operación podría realizarse en cuanto llegara el órgano, y aunque no garantizaría la recuperación total de Andrés, sí le daría una nueva oportunidad de vida. El corazón de Santiago latía con fuerza ante la posibilidad de salvar a su hijo, pero esa esperanza fue rápidamente opacada por una revelación aterradora. El donante no era otro que el hombre responsable del accidente que había dejado a Andrés en coma. Aquel conductor, un hombre conocido por su historial de imprudencia, había sido ingresado en el hospital tras un colapso súbito y ahora estaba en estado crítico, necesitando con urgencia un trasplante de hígado. Santiago se quedó paralizado al escuchar esas palabras. Su mente, entrenada para resolver problemas médicos complejos, ahora enfrentaba un dilema moral para el cual no tenía respuestas. ¿Podría salvar la vida de ese hombre sabiendo que fue él quien destruyó la suya? ¿Podría mantenerse fiel a su juramento hipocrático cuando todo dentro de él clamaba por justicia? Las imágenes de Andrés, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo con vida, se mezclaban con las del hombre que ahora yacía en otra sala, dependiendo de él para sobrevivir. Santiago sintió una oleada de emociones que lo abrumaban: la rabia por la situación de su hijo, la desesperación por la posibilidad de perderlo, y la amarga ironía de que el destino lo pusiera en una situación tan cruel. El reloj corría, y Santiago sabía que debía tomar una decisión rápidamente. ¿Podría él, como médico, desligarse de su papel de padre lo suficiente para actuar de manera profesional? ¿O permitiría que el dolor y la ira guiaran su mano en un acto de venganza silenciosa? Mientras regresaba a la sala de operaciones, su mente era un torbellino de pensamientos oscuros. En cada paso, sentía el peso de su responsabilidad, no solo como cirujano, sino como padre. Su deber médico le ordenaba salvar una vida, pero su corazón le gritaba que ese hombre merecía pagar por lo que había hecho. Santiago sabía que lo que estaba en juego no era solo la vida de 2 personas, sino también su alma. Santiago había pasado las últimas horas en su despacho, absorto en pensamientos que se arremolinaban como un vendaval. La revelación de la identidad del donante lo había dejado en un estado de confusión absoluta, una batalla interna que lo desbordaba. No podía compartir su dilema con nadie. Los muros del hospital eran testigos mudos de su tormento. Las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban débilmente mientras caminaba hacia la sala de operaciones. El hospital estaba en silencio, un silencio que pesaba sobre él como una losa. La conversación con el director del hospital resonaba en su mente. «Tenemos la oportunidad de salvar a Andrés», había dicho con una voz firme, ajena a la verdad que Santiago llevaba como un fardo. Cada paso lo acercaba más al quirófano, donde los preparativos para la cirugía continuaban. Las enfermeras, absortas en su trabajo, intercambiaban palabras tranquilas, ajenas al tumulto interno que se apoderaba de él. Santiago miró el reloj en la pared. Las manecillas parecían moverse más rápido de lo que deberían. El tiempo se agotaba,
y con él, su capacidad para mantener la compostura. Cruzó la puerta que lo separaba del quirófano, y allí, bajo las luces quirúrgicas, el hombre que había causado el accidente de su hijo yacía inconsciente, en manos de los mismos profesionales que ahora esperaban instrucciones de Santiago. Ninguno de ellos sabía la verdad, ninguno entendía el peso de la decisión que él debía tomar. En ese momento, Santiago deseó poder arrancarse el título de cirujano y ser simplemente un padre, un hombre que pudiera tomar una decisión basada en el corazón y no en el código ético que había jurado seguir. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz suave de una de las enfermeras, quien le preguntó si estaba listo para comenzar. Santiago asintió, aunque por dentro sentía que se derrumbaba. Observó las herramientas dispuestas sobre la mesa metálica, reflejando las luces frías, y se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Nunca antes había dudado de sus habilidades, pero ahora, con la vida de su hijo pendiendo de un hilo, la certeza se le escapaba. Decidió que necesitaba un momento a solas antes de proceder. Se disculpó brevemente y salió del quirófano, dirigiéndose al vestíbulo vacío. Allí, lejos de las miradas inquisitivas de sus colegas, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Inspiró profundamente, tratando de calmar su mente, pero la duda seguía arraigada, fuerte como una roca en el pecho. La imagen de Andrés, su pequeño Andrés, se presentó ante él. En su mente, veía al niño correr por el parque, riendo, lleno de vida. Esa imagen se mezclaba con la realidad que lo golpeaba cada vez que entraba en la unidad de cuidados intensivos y lo veía inmóvil, frágil, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo funcionando. La ira y la desesperación se entrelazaban, formando un nudo en su garganta. Sabía que, como médico, su deber era claro, salvar al paciente que tenía frente a él, sin importar quién fuera. Pero como padre, la venganza parecía una opción terriblemente tentadora, una forma de equilibrar el dolor que sentía cada vez que veía a su hijo atrapado en un sueño del que podría no despertar jamás. De repente, una sombra se proyectó en el suelo delante de él. Al levantar la vista, vio a Clara, su esposa, que lo miraba con ojos llenos de preocupación. Ella no sabía la verdad sobre el donante, y Santiago no estaba seguro de si podría soportar su reacción al descubrirlo. Clara se acercó lentamente, como si intuyera que algo estaba mal. «Santiago, ¿qué ocurre?», preguntó, con una voz suave pero cargada de ansiedad. «¿No te ves bien?». Santiago intentó sonreír, pero fue un gesto forzado. No podía decirle la verdad, no en ese momento. Sabía que cualquier palabra que dijera la hundiría en la misma pesadilla en la que él estaba atrapado. En su lugar, tomó su mano y la apretó, tratando de transmitirle la seguridad que él mismo no sentía. «Es solo la presión del momento», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Sabes cuánto significa esta operación para nosotros?». Clara asintió, pero su mirada seguía siendo inquisitiva. Santiago sintió que el tiempo se detuvo por un instante, y en ese silencio, comprendió que no podía seguir ocultando sus sentimientos. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz en el intercomunicador lo llamó de vuelta al quirófano. El momento de la verdad había llegado. Regresó al quirófano con Clara a su lado, ambos en silencio. Santiago sabía que estaba al borde de un precipicio, y cualquier decisión que tomara lo marcaría para siempre. Pero ahora, no había vuelta atrás. Se acercó a la mesa de operaciones y, con una calma forzada, comenzó a prepararse para la cirugía. Sentía las miradas de sus colegas sobre él, esperando que diera el siguiente paso. El temblor en sus manos había disminuido, pero la incertidumbre seguía latente en su interior. Cuando la primera incisión se hizo, Santiago se dio cuenta de que estaba entrando en un territorio desconocido, uno en el que sus habilidades como cirujano se veían eclipsadas por el conflicto que libraba en su interior. Cada movimiento de sus manos, cada decisión tomada en el quirófano, lo acercaba más a una conclusión que aún no estaba preparado para enfrentar. Las luces del quirófano brillaban intensamente, y el sonido rítmico de las máquinas llenaba el aire.
Santiago, con la mirada fija en su tarea, sabía que esta operación no era solo sobre salvar una vida. Era un enfrentamiento consigo mismo, con los principios que lo habían guiado durante toda su carrera y con el dolor que amenazaba con consumirlo. Y mientras la cirugía avanzaba, Santiago se dio cuenta de que la duda que lo había perseguido hasta ese momento no desaparecería, sino que lo acompañaría en cada decisión que tomara de ahora en adelante. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era continuar, un paso a la vez, hacia un destino incierto. La operación había sido un éxito. Las manos de Santiago habían trabajado con la precisión que lo caracterizaba, pero su mente estaba en otro lugar. Cada corte, cada sutura, le recordaba la encrucijada en la que se encontraba. Al salir del quirófano, el agotamiento físico competía con el desgaste emocional que lo invadía. Sabía que, aunque la cirugía había terminado, la verdadera batalla apenas comenzaba. Horas después, en la sala de espera, Clara esperaba ansiosa noticias sobre su hijo. Santiago caminó hacia ella, sintiendo el peso de las decisiones que aún no había revelado. Al verla levantarse, con esperanza en los ojos, sintió una punzada de culpa. ¿Cómo podría explicarle la verdad? ¿Cómo podría decirle que había salvado la vida del hombre que casi les arrebata a su hijo? Clara lo abrazó al llegar a su lado, el alivio evidente en su respiración entrecortada. ¿Cómo está Andrés?, preguntó ella, buscando respuestas en los ojos de Santiago. La operación fue bien, respondió él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Andrés tiene una nueva oportunidad. Ella sonrió, pero algo en el tono de Santiago la hizo fruncir el ceño. Antes de que pudiera preguntar, él se apartó ligeramente, evitando su mirada. Hay algo que debes saber, comenzó, la voz más baja, como si temiera pronunciar las palabras. El donante. Clara lo miró, con confusión y preocupación mezclándose en su expresión. Santiago sabía que no podía mentirle, pero también temía lo que la verdad podría hacerles. El donante fue el hombre que causó el accidente, dijo finalmente, con la voz quebrada por la tensión. El silencio que siguió fue abrumador. Clara lo miró fijamente, como si las palabras no tuvieran sentido. Lentamente, la comprensión se asentó, y su expresión cambió del alivio al dolor, y luego a una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Estás diciendo que salvaste la vida de ese hombre?, preguntó ella, la voz temblorosa. ¿El hombre que casi mata a nuestro hijo? Santiago asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Clara se apartó, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, mostraban la lucha interna que estaba experimentando. No lo puedo creer, murmuró, más para sí misma que para Santiago. ¿Cómo pudiste? Él dio un paso hacia ella, intentando calmarla, pero Clara levantó una mano para detenerlo. Santiago se quedó inmóvil, viendo cómo la rabia tomaba el control de su esposa. Sabía que esta reacción era inevitable, pero eso no lo hacía menos doloroso. ¿Cómo pudiste hacer eso?, insistió ella, ahora con más fuerza. ¿Cómo pudiste salvarlo? Después de todo lo que nos ha hecho. Santiago sintió una oleada de frustración, pero también de resignación. No había respuestas fáciles, y él lo sabía mejor que nadie. Lo hice por Andrés, respondió, finalmente, con una mezcla de firmeza y agotamiento. Lo hice para salvar a nuestro hijo. Clara lo miró, tratando de entender su razonamiento, pero la ira aún nublaba su juicio. Dio un paso atrás, alejándose de él, y Santiago sintió que la distancia entre ellos crecía no solo físicamente, sino también emocionalmente. Esto es demasiado, dijo ella, con la voz quebrada. No sé cómo procesarlo, no sé si podré perdonarlo. Santiago sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Sabía que había tomado la decisión correcta como médico, pero ¿qué había pasado con su decisión como esposo, como padre?
El dolor en la voz de Clara le dejó claro que las consecuencias de sus acciones estaban lejos de haber terminado. Clara se dio la vuelta y salió del hospital, dejando a Santiago solo en el pasillo. El eco de sus pasos resonó en su mente, un recordatorio de que su elección había creado una herida que tardaría en sanar. Sabía que debía darle tiempo, pero temía que el rencor pudiera destruir todo lo que habían construido juntos. Santiago se apoyó en la pared, sintiendo el cansancio acumulado de las últimas semanas. El dilema moral que había enfrentado en el quirófano ahora se trasladaba a su vida personal. Sabía que la decisión que había tomado era la correcta desde un punto de vista ético, pero eso no mitigaba el dolor que había causado. El sonido distante de un monitor médico lo devolvió a la realidad. Andrés estaba a salvo, y esa era la única certeza que tenía en medio del caos que se había desatado. Sin embargo, no podía ignorar el precio que había pagado para asegurar la vida de su hijo. Un precio que ahora amenazaba con destruir su matrimonio. Respiró hondo y decidió que, por el momento, todo lo que podía hacer era seguir adelante. Tenía que estar allí para su hijo y encontrar una manera de reparar la brecha que se había abierto entre él y Clara. Sabía que la verdadera batalla estaba lejos de haber terminado, pero estaba decidido a luchar por su familia, sin importar cuán difícil fuera el camino. Sin mirar atrás, se dirigió a la unidad de cuidados intensivos, donde Andrés seguía dormido, ajeno al tormento que su padre estaba viviendo. Santiago se sentó junto a la cama, tomó la mano de su hijo y, en ese silencio compartido, encontró un breve respiro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Santiago. Cada vez que veía a Clara, el silencio entre ellos se hacía más denso, una barrera invisible que ninguno de los dos sabía cómo romper. La frialdad que ella mostraba lo hería profundamente, pero entendía su dolor. Sabía que había salvado a su hijo, pero también había resquebrajado algo esencial en su matrimonio. Mientras tanto, Andrés seguía en recuperación. Su condición había mejorado, y los médicos comenzaban a hablar de un posible despertar. Las buenas noticias sobre su hijo eran el único consuelo en medio del caos que se había apoderado de su vida. Sin embargo, Santiago no podía escapar de la sombra del dilema que aún lo atormentaba. Un viernes por la tarde, mientras revisaba los informes médicos de Andrés, una enfermera se acercó para informarle que el paciente responsable del accidente estaba consciente y pedía hablar con él. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba preparado para enfrentar al hombre cuya vida había salvado a costa de su propia paz mental. Pero sabía que no podía evitar esa conversación para siempre. Al entrar en la habitación del paciente, Santiago encontró a un hombre de aspecto cansado, con el rostro marcado por la culpa y la vergüenza. Lo reconoció al instante, y una mezcla de emociones lo invadió, ira, rencor, pero también una curiosidad inexplicable. ¿Qué podría decirle a alguien que había causado tanto sufrimiento? Doctor, comenzó el hombre con voz débil, incapaz de sostenerle la mirada. Me dijeron lo que hizo por mí. No sé cómo agradecerle, ni cómo pedirle perdón. Santiago se mantuvo en silencio, sus ojos fijos en el hombre que ahora se encontraba vulnerable, tan lejos del poder destructivo que había tenido el día del accidente. Las palabras del paciente resonaban en sus oídos, pero no sabía cómo responder. A lo largo de su carrera, había salvado muchas vidas, pero ninguna había puesto a prueba su moralidad como esta. No quiero su agradecimiento, respondió finalmente Santiago, su voz fría, contenida. No hice esto por usted. Lo hice por mi hijo. El hombre asintió, comprensivo, y Santiago notó el temblor en sus manos mientras intentaba enderezarse en la cama. Parecía como si el peso de lo que había hecho lo estuviera aplastando. Una parte de Santiago quería que sintiera ese dolor, pero otra parte, más profunda, empezaba a dudar de si era capaz de albergar tanto rencor. Lo sé, y lo siento mucho. Nunca debí estar al volante ese día. Fui un irresponsable, y le costó a su familia más de lo que puedo imaginar, continuó el hombre, su voz quebrándose por la emoción. Santiago cerró los ojos por un momento,
luchando contra la oleada de ira que sentía en su interior. Este hombre estaba en deuda con él, pero ¿realmente podía considerarse una deuda saldada con una simple disculpa? ¿Qué valor tenía un lo siento cuando su hijo seguía en una cama de hospital, luchando por recuperarse? Mi hijo podría haber muerto por su culpa, dijo Santiago, cada palabra cargada de una tensión que no podía liberar. ¿Y usted quiere que todo se arregle con una disculpa? ¿Cree que eso es suficiente? El hombre negó con la cabeza, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No, doctor. Sé que no es suficiente. Nada de lo que diga o haga podrá reparar el daño que he causado. Pero quería que supiera que me arrepiento de cada segundo de ese día. Y que, si pudiera, cambiaría mi lugar por el de su hijo sin pensarlo. Las palabras del paciente resonaron en la mente de Santiago, pero no proporcionaron alivio. La ira que había sentido al principio comenzaba a ceder, reemplazada por una extraña mezcla de compasión y agotamiento. Santiago se dio cuenta de que este hombre no era un monstruo, era un ser humano que había cometido un error trágico y ahora vivía con las consecuencias, igual que él. Vivir con la culpa no es fácil, dijo Santiago, con un tono más suave. Pero ahora ambos debemos vivir con lo que sucedió. El hombre asintió en silencio, y Santiago sintió que la tensión en la habitación disminuía, aunque no desaparecía del todo. Había dicho lo que necesitaba decir, pero sabía que la lucha interna que enfrentaba estaba lejos de terminar. De regreso al pasillo, Santiago se detuvo frente a la ventana de la habitación de Andrés. Observó a su hijo, aún dormido, respirando tranquilamente. Había hecho lo correcto al salvar a aquel hombre, pero la batalla entre su deber como médico y su dolor como padre continuaba. Su elección había sido motivada por el amor a su hijo, pero también había dejado cicatrices en su alma. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Era Clara, que se acercaba lentamente. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero también de resolución. Santiago sabía que ella había estado lidiando con sus propios demonios, y que la distancia entre ellos solo se agrandaba. Hablé con él, dijo Santiago sin volverse, sabiendo que Clara entendería a quién se refería. Me pidió perdón. Clara se detuvo a su lado, en silencio. Santiago podía sentir la lucha interna en ella, el conflicto entre el amor que sentía por su hijo y la rabia por lo que habían pasado. ¿Y cómo te sientes al respecto?, preguntó finalmente Clara, su voz cargada de emociones que no lograba ocultar. No lo sé, respondió Santiago honestamente. Lo que hizo fue imperdonable, pero siento que no puedo seguir viviendo con tanto odio. Me está consumiendo. Clara lo miró, sus ojos reflejando la misma confusión que él sentía. Era evidente que ambos estaban atrapados en un ciclo de dolor del que no sabían cómo escapar. Pero en ese momento, Santiago supo que, si querían salvar su matrimonio y seguir adelante, tendrían que aprender a dejar ir el rencor. No es fácil perdonar, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Pero tal vez es lo único que nos queda para poder sanar. Santiago asintió, sabiendo que sus palabras eran verdad. La elección de salvar a aquel hombre había sido difícil, pero la elección de perdonarlo sería aún más. Y aunque aún no sabía si estaba listo para dar ese paso, entendía que debía intentarlo, por él, por Clara y, sobre todo, por Andrés. Mientras ambos se quedaban de pie junto a la ventana, mirando a su hijo, Santiago sintió un atisbo de esperanza. El camino hacia la redención y el perdón sería largo, pero sabía que no estaba solo. Clara estaba a su lado, y juntos podrían encontrar una manera de superar esta prueba. La vida les había dado una nueva oportunidad, y no estaba dispuesto a desperdiciarla. El amanecer encontró a Santiago en su despacho, rodeado de informes médicos y estudios que ya conocía de memoria. No había podido dormir, los pensamientos sobre la conversación con el hombre que había causado el accidente lo habían mantenido despierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hijo y el del paciente, entrelazados en un dilema que parecía no tener fin. El hospital comenzaba a despertar a su alrededor.
Los primeros sonidos de la mañana se filtraban por la puerta entreabierta, el zumbido de las luces encendiéndose, las voces murmurantes del personal comenzando su turno, el inconfundible ruido de las máquinas médicas iniciando su rutina diaria. Santiago se levantó de su silla y se dirigió al espejo del pequeño baño contiguo. El reflejo que lo miraba mostraba un rostro cansado, con ojeras profundas y la sombra de una barba incipiente que no se había molestado en afeitar. Abrió el grifo, dejando que el agua fría corriera entre sus manos antes de salpicarla en su rostro. El choque con el agua lo despertó un poco, pero no disipó el peso que cargaba en el pecho. Mientras secaba su cara con una toalla, su mirada se perdió en la distancia. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo la vida había decidido colocarle esta carga. Pero no había respuestas en el espejo, solo la figura de un hombre que luchaba por mantenerse firme en medio de una tormenta emocional. Unos golpes suaves en la puerta lo devolvieron a la realidad. Clara apareció en el umbral, con una expresión que reflejaba la misma fatiga que él sentía. Había venido a hablar con él, eso estaba claro, pero ninguno de los dos sabía cómo empezar. Necesitamos hablar, dijo ella finalmente, con un tono que no admitía discusión. Santiago asintió, haciendo a un lado la toalla y saliendo del baño para sentarse en el borde del escritorio. Clara cerró la puerta detrás de ella, creando una barrera entre ellos y el resto del hospital. Parecía que ambos necesitaban ese espacio, ese momento de aislamiento para abordar lo que había quedado sin decir. Clara tomó una silla y se sentó frente a él. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, ahora estaban teñidos de una tristeza profunda. Santiago sabía que lo que estaba por decir no sería fácil de escuchar, pero también sabía que era necesario. He estado pensando mucho, comenzó ella, con las manos entrelazadas en su regazo. Sobre lo que has hecho, sobre lo que hemos pasado. Y me doy cuenta de que estoy enojada, pero también estoy asustada. Porque no sé cómo seguir adelante con todo esto. Santiago sintió un nudo formarse en su garganta, pero mantuvo la mirada fija en ella, dispuesto a escuchar cada palabra. Lo entiendo, Clara, respondió, su voz llena de sinceridad. También tengo miedo. Miedo de que esta decisión nos separe, de que el rencor se quede con nosotros para siempre. Pero también sé que hice lo que creí correcto en ese momento. Clara suspiró, pasando una mano por su cabello, un gesto que Santiago conocía bien. Era su forma de intentar encontrar las palabras adecuadas. ¿Pero cómo lo manejamos?, preguntó ella, la frustración evidente. ¿Cómo seguimos adelante cuando todo esto nos ha roto de tantas maneras? Santiago se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Clara entre las suyas. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero estaba decidido a encontrar una manera. No tengo una solución inmediata, admitió. Pero sé que quiero que lo intentemos. Que encontremos la forma de reconstruirnos, de sanar. No va a ser fácil, y sé que tomará tiempo, pero no quiero perderte a ti ni a Andrés. Clara lo miró, sus ojos buscando alguna señal de certeza en los de Santiago. Finalmente, asintió, aunque con cautela. También quiero intentarlo, dijo, con una voz suave, pero firme. Pero necesito que me ayudes a encontrar el camino, Santiago. Necesito saber que no estamos solos en esto. Santiago apretó sus manos, una promesa silenciosa de que haría todo lo posible por cumplir con sus palabras. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería sencillo, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, paso a paso, junto a ella. Después de unos minutos en silencio, Clara se levantó, dándole un pequeño apretón en el hombro antes de salir del despacho. Santiago se quedó un momento más, respirando profundamente, permitiendo que el breve intercambio con su esposa le diera una nueva perspectiva. Sabía que debía tomar una decisión crucial para comenzar el proceso de sanación, pero también sabía que había otro desafío esperándolo. El reloj en la pared indicaba que era hora de su próxima cirugía, y mientras se dirigía al quirófano, su mente no dejaba de pensar en la conversación con Clara.
Tenía claro que, aunque su trabajo como cirujano exigía precisión y control, su vida personal requería algo más: honestidad, empatía y, sobre todo, perdón. Al llegar al quirófano, se preparó con la misma rutina de siempre, pero algo en su interior había cambiado. Sabía que debía enfrentar a su equipo con la misma determinación, pero también entendía que el verdadero desafío estaba en su corazón. Esta vez, la operación no sería solo una prueba de sus habilidades médicas, sino también una prueba de su humanidad. Cuando finalmente entró en la sala, los rostros familiares de su equipo lo recibieron, confiando en su liderazgo. Santiago sintió un peso en su pecho, pero se obligó a concentrarse en la tarea que tenía por delante. Mientras se ponía los guantes y se preparaba para el primer corte, supo que lo que estaba en juego iba más allá de la vida del paciente. Estaba operando no solo con su talento, sino también con su alma. Con el bisturí en la mano, Santiago se dio cuenta de que cada movimiento que realizaba en esa sala reflejaba su lucha interna. Sabía que debía encontrar una forma de reconciliar su deber como médico con sus sentimientos como padre y esposo. La operación se convirtió en una especie de metáfora para su vida. Cada decisión, cada sutura, era un paso hacia la redención. Cuando la cirugía concluyó, Santiago dejó escapar un suspiro de alivio. Había logrado superar otro obstáculo, pero sabía que el camino por delante seguía siendo incierto. Mientras se retiraba los guantes y se dirigía a lavarse las manos, sintió que el peso de sus decisiones aún lo acompañaba, pero también sintió una nueva determinación. Salir del quirófano significaba enfrentar la realidad que lo esperaba fuera de esas paredes. Sabía que, al final del día, debía regresar a Clara y Andrés, a la vida que estaba decidido a reparar. Había hecho su trabajo como cirujano, pero ahora debía asumir su rol como esposo y padre, dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus elecciones con la misma valentía que había mostrado en la sala de operaciones. Santiago salió del quirófano sintiendo una extraña mezcla de alivio y fatiga. Había concluido una operación difícil, pero lo que más lo pesaba no eran los retos técnicos, sino el constante conflicto emocional que lo acompañaba. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, decidió tomar un respiro en el jardín trasero, un pequeño oasis de tranquilidad que apenas usaba. El aire fresco lo recibió como un bálsamo. Se sentó en un banco de piedra, bajo la sombra de un viejo árbol, y cerró los ojos, dejando que la brisa lo envolviera. Los sonidos del hospital parecían distantes, casi irreales, mientras se permitía un momento de paz. Pero esa calma era efímera, sabía que en cualquier momento tendría que enfrentar la realidad. Una sombra se proyectó sobre él, y al abrir los ojos, vio a David, un colega cercano y viejo amigo, de pie frente a él. David había sido su confidente durante muchos años, y si alguien podía entender la carga que Santiago llevaba, era él. «Te ves agotado», comentó David, sentándose a su lado. «Algo te está consumiendo por dentro, lo puedo ver». Santiago suspiró, consciente de que no tenía sentido ocultar lo que sentía. A David no podía engañarlo. «No es solo el trabajo, David. Es todo lo demás», admitió, con la voz cargada de cansancio. «Estoy luchando por mantener todo en su lugar, pero siento que estoy perdiendo el control». David asintió, su mirada comprensiva. «Me enteré de lo que hiciste, de quién era el paciente que salvaste. Debió haber sido una decisión increíblemente difícil», dijo con suavidad. «Pero también sé que hiciste lo que creías correcto». Santiago sintió un nudo en la garganta, pero no respondió de inmediato. David era uno de los pocos que sabían la verdad, y aunque sus palabras eran reconfortantes, no disipaban la culpa que seguía pesando sobre él. «La verdad es que no sé si fue lo correcto», respondió finalmente. «Salvé una vida, pero en el proceso, parece que destruí la mía. Clara no puede perdonar lo que hice, y yo mismo no sé si puedo». David lo miró en silencio, como si evaluara cada palabra antes de responder. «El perdón, tanto de Clara como el tuyo, no llegará de inmediato. Es un proceso, uno que tomará tiempo y esfuerzo.
Pero lo importante es que no te detengas, que sigas adelante. Tienes que recordar por qué tomaste esa decisión en primer lugar. Santiago asintió lentamente, sabiendo que David tenía razón. Había hecho lo que hizo por su hijo, por amor, pero también sabía que debía encontrar una manera de sanar las heridas que había causado en el proceso. La redención no era algo que se alcanzara fácilmente, y lo que más temía era no estar preparado para el camino que tenía por delante. Hay algo más que debes saber, dijo David después de un breve silencio. El paciente, el hombre que causó el accidente, ha estado hablando conmigo. Parece que quiere hacer algo más que simplemente pedir perdón. Santiago levantó la vista, intrigado. No esperaba que el hombre tomara algún tipo de acción más allá de las palabras. ¿Qué es lo que quiere hacer?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. David se inclinó un poco hacia él, como si estuviera compartiendo un secreto. Quiere contribuir, de alguna manera, a la investigación de accidentes de tráfico. Está dispuesto a donar una cantidad significativa de dinero para apoyar programas que prevengan futuros accidentes. Dice que es lo mínimo que puede hacer para enmendar el daño que ha causado. Santiago se quedó en silencio, procesando la información. No esperaba que el hombre diera un paso tan significativo, y aunque no podía deshacer el pasado, esta acción parecía un intento genuino de buscar la redención por su parte. No sé qué decir, murmuró Santiago. No esperaba que tomara una decisión así. David lo miró con seriedad. Nadie lo esperaba, pero tal vez esto sea parte del proceso. Tal vez, de alguna manera, ambos puedan encontrar un poco de paz a través de esto. No se trata solo de él, Santiago. También se trata de ti. Tienes que permitirte sanar, de la misma manera que permites que otros lo hagan. Santiago asintió lentamente, dándose cuenta de que, aunque el camino hacia la redención era difícil, no tenía que recorrerlo solo. Había personas a su alrededor dispuestas a ayudar, dispuestas a apoyar tanto a él como a su familia en este viaje. Gracias, David, dijo finalmente, con una voz más firme. No estoy seguro de cómo lo haré, pero sé que tengo que intentarlo. David sonrió levemente y se levantó, dándole una palmada en el hombro antes de irse. No estás solo en esto, Santiago. Recuerda eso. Cuando David se alejó, Santiago se quedó en el banco, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Sentía que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación y la redención sería largo. Se levantó, dejando atrás el jardín y volviendo al hospital. Había mucho trabajo por hacer, tanto en su vida profesional como personal, y no podía permitirse flaquear. Al dirigirse hacia la unidad donde Andrés seguía en recuperación, se sintió un poco más ligero, como si una pequeña parte de la carga que llevaba hubiera empezado a disiparse. Mientras caminaba por los pasillos, Santiago supo que, aunque la vida no volvería a ser la misma, había una posibilidad de reconstruirla, de encontrar una manera de vivir con lo que había sucedido. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba decidido a enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que, algún día, él y su familia pudieran encontrar la paz que tanto necesitaban. El crepúsculo comenzaba a envolver la ciudad cuando Santiago entró en la habitación de Andrés. El ambiente era tranquilo, roto solo por el suave pitido de los monitores que controlaban las constantes vitales de su hijo. Andrés seguía dormido, con su pequeño cuerpo luchando por recuperarse. Santiago se sentó a su lado, tomando la mano de su hijo, sintiendo la calidez que le devolvía una chispa de esperanza. Durante semanas, había convivido con una culpa que lo devoraba por dentro, una sensación de impotencia que lo empujaba a cuestionar cada una de sus decisiones. Pero ahora, después de la conversación con David y con la perspectiva de una posible redención para todos, algo dentro de él empezaba a cambiar. Clara llegó poco después, sus pasos eran silenciosos, como si no quisiera perturbar la frágil paz que se había instalado en la habitación. Se sentó al otro lado de la cama de Andrés, cruzando su mirada con la de Santiago.
Ninguno de los dos habló al principio, pero sus silencios ya no eran los muros infranqueables que habían sido antes. He estado pensando mucho, dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio, con una voz suave que apenas rompía el murmullo de las máquinas. Sobre todo lo que ha pasado, lo que nos ha llevado hasta aquí. Santiago levantó la vista, encontrando en sus ojos un reflejo de su propio dolor, pero también algo más, una determinación que no había visto antes. Yo también, respondió él, sintiendo que las palabras fluían con una claridad que antes no había tenido. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que encontremos una manera de seguir adelante. Clara asintió lentamente, sus dedos acariciando el brazo de Andrés con ternura. No será fácil, admitió, con la voz entrecortada. Pero creo que estoy lista para intentarlo. No quiero que este dolor nos defina, no quiero que se convierta en lo único que quede de nosotros. Las palabras de Clara tocaron algo profundo en Santiago. Sabía que no había un camino directo hacia la sanación, pero escucharla decir que estaba dispuesta a intentarlo le dio la fuerza que necesitaba. Hay algo que debes saber, dijo Santiago, con la mirada fija en Andrés. El hombre que causó el accidente ha decidido hacer algo más allá de las disculpas. Quiere donar dinero para apoyar investigaciones que prevengan accidentes, para tratar de compensar, al menos en parte, el daño que ha hecho. Clara lo miró con sorpresa, un destello de incredulidad en sus ojos. No esperaba escuchar eso, y Santiago lo sabía. No esperaba que hiciera algo así, continuó Santiago. Pero creo que es su manera de buscar redención. Tal vez, en cierto modo, también sea nuestra. Clara permaneció en silencio, asimilando la información. Santiago podía ver la lucha interna reflejada en su rostro. Después de todo, aceptar ese gesto no significaba perdonar de inmediato, pero era un primer paso hacia algo diferente, algo que podría llevarlos a un lugar donde el dolor no fuera el único sentimiento que compartían. Es un buen comienzo, dijo finalmente, con una voz que mostraba tanto escepticismo como esperanza. No cambia lo que pasó, pero tal vez sea un camino hacia algo mejor. Santiago asintió, sintiendo una oleada de alivio. Sabía que Clara aún llevaba la carga de lo ocurrido, pero su disposición a considerar esa posibilidad significaba que había una oportunidad para ambos, una oportunidad para construir algo nuevo a partir de las ruinas de su vida anterior. Pasaron un tiempo en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, pero esta vez la tensión entre ellos era diferente. No era la frialdad de semanas anteriores, sino una especie de tregua, un respiro que les permitía procesar lo que vendría después. Santiago, dijo Clara de repente, rompiendo la quietud, tenemos que hablar con Andrés cuando despierte. Tenemos que ser honestos con él sobre lo que ha pasado. No podemos cargar con este peso solos. La propuesta tomó a Santiago por sorpresa, pero al mismo tiempo, entendió que tenía razón. Andrés tenía derecho a saber lo que había ocurrido, a entender por qué su vida había cambiado tan drásticamente. Santiago sintió un nudo en el estómago al pensar en esa conversación, pero sabía que no podían evitarla para siempre. Lo haremos, acordó, con la voz firme. Le diremos la verdad, con la esperanza de que, juntos, podamos encontrar una forma de seguir adelante. Clara asintió, y en ese gesto, Santiago vio la resolución que había buscado durante tanto tiempo. No estaban solos en esto, lo enfrentarían como familia, con todas las dificultades que eso implicaba. La noche cayó lentamente, y mientras las luces del hospital se atenuaban, Santiago sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había una pequeña luz al final del túnel. No sabía cuánto tiempo les tomaría llegar allí, pero por primera vez sentía que tenían una dirección. Con un suspiro profundo, se acomodó en la silla junto a la cama de Andrés, decidido a estar presente en cada momento, a no dejar que el pasado definiera su futuro. Tenía a Clara a su lado, y aunque el camino sería arduo, lo recorrerían juntos, un paso a la vez, hacia una nueva vida. El sol despuntaba en el horizonte cuando Santiago despertó.
La primera luz del día entraba tímidamente por las ventanas del hospital, bañando la habitación de Andrés en un suave resplandor dorado. Había pasado la noche en vela, pero esta vez no se sentía abatido. Algo dentro de él había cambiado. Había una calma que no había experimentado en semanas, como si, después de tantas tormentas, el mar finalmente se hubiera apaciguado. Clara dormía en la silla al lado de él, su rostro relajado por primera vez en mucho tiempo. Santiago la observó en silencio, sintiendo un profundo agradecimiento por su fortaleza, por haber permanecido a su lado a pesar del dolor y la confusión. Sabía que el camino que tenían por delante sería complicado, pero estaba decidido a enfrentarlo con ella, a reconstruir lo que había quedado roto. Andrés seguía dormido, su respiración suave y constante llenando la habitación con un ritmo tranquilo. Santiago se inclinó sobre él, sintiendo la conexión profunda que lo unía a su hijo. Era un vínculo que había sobrevivido a la prueba más dura, y sabía que haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que Andrés tuviera la vida que merecía. Un leve sonido de pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. David apareció en la puerta, con una expresión que reflejaba una mezcla de cansancio y alivio. Santiago le hizo un gesto para que entrara, sabiendo que su amigo tenía algo importante que decirle. «Tengo buenas noticias», dijo David, con una sonrisa cansada. El paciente, el hombre del accidente, se ha recuperado lo suficiente como para ser dado de alta pronto. Y ha cumplido su promesa. La donación para la investigación de accidentes ya ha sido transferida. Santiago sintió un nudo en el pecho al escuchar las palabras de David. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero era un cierre, una oportunidad para que todos encontraran algo de paz. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó David, con una mirada inquisitiva. Santiago miró a su hijo y luego a Clara, que comenzaba a despertarse con la voz de David. «Voy a concentrarme en mi familia», respondió, su voz firme. «Necesitamos tiempo para sanar, para encontrar nuestro camino de vuelta». David asintió, comprendiendo el peso de esa decisión. «Es lo correcto», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Tómate todo el tiempo que necesites. Aquí estaremos para apoyarte». Santiago sintió una oleada de gratitud por las palabras de su amigo. Sabía que no estaba solo en esta lucha, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Clara se levantó, con los ojos aún somnolientos, y sonrió suavemente al ver a David. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Santiago a ella, acercándose para tomar su mano. «Mejor», respondió Clara, apretando su mano con ternura. «Creo que estamos listos para empezar de nuevo». Andrés comenzó a moverse en la cama, y los tres se acercaron a él, esperando que despertara. Cuando abrió los ojos lentamente, la sonrisa que iluminó su rostro fue todo lo que Santiago necesitaba para saber que, a pesar de todo, habían tomado la decisión correcta. «Hola, campeón», dijo Santiago, con una voz llena de emoción. «¿Cómo te sientes?». Andrés los miró a ambos, su sonrisa suave pero sincera. «Cansado, pero mejor», respondió con un hilo de voz. Clara se inclinó para besar su frente, y Santiago sintió que su corazón se llenaba de una calidez que había temido perder para siempre. Habían sobrevivido a lo impensable, y aunque el dolor aún estaba allí, no los dominaba. Eran una familia, y juntos enfrentarían cualquier cosa que el futuro les trajera. Más tarde, después de que David se fue, Santiago y Clara llevaron a Andrés a dar un paseo por los jardines del hospital. La luz del sol era suave, y el aire fresco les trajo una sensación de renovación, de un nuevo comienzo. Santiago observó a su hijo caminar lentamente, apoyado en Clara, y supo que estaban en el camino hacia la recuperación. El día pasó en un flujo tranquilo, cada momento una pequeña victoria en el proceso de sanación. Cuando la noche cayó de nuevo, Santiago sintió que había dado un paso significativo hacia la paz. No sería fácil, y el pasado nunca desaparecería del todo, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Al regresar a casa, Santiago se tomó un momento para mirar el cielo estrellado.
Respiró profundamente, sintiendo la brisa nocturna en su rostro, y se permitió una pequeña sonrisa. Habían pasado por una prueba inimaginable, pero no estaban derrotados. Habían encontrado la forma de seguir adelante, y ahora, por fin, podían empezar a reconstruir sus vidas. Con esa idea en mente, entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Sabía que el camino por delante sería largo, pero estaba preparado para recorrerlo, con Clara y Andrés a su lado, hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza. Si te atrapó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Queremos saber qué opinas y qué te gustaría ver en el próximo episodio. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido emocionante.